Paz de Cristo, amada iglesia, ¿cómo estamos? Amén. En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riqueza del reino de Jesucristo. Amén. Padre bendito de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en este día de gracia y en esta bendita hora esta tarde, Señor, te pido perdón, misericordia por todos los que estamos aquí y por muchos más, Padre bendito de la gloria, que están en otros lugares, también alabando y glorificando tu nombre de Cristo, Señor. En este día de gracia, Señor, alumbra hasta mis pensamientos y mi corazón, si usted quiere, ahora hasta mi entendimiento. Concédame usted la sabiduría, discernimiento de su palabra bendita de usted. En este día de gracia, en esta bendita hora, pongas más cariño en mis labios, Señor, para que le sirva para que después su palabra, a su iglesia, a su pueblo, Señor, conforme la voluntad bendita de usted, Señor. En este día de gracia, en esta bendita hora, que su Santo Espíritu de usted, Señor, sea el que explaye la palabra en este lugar, a su iglesia, a su pueblo conforme es la voluntad bendita de usted, Señor Jesucristo. En este día de gracia, en esta bendita hora, hágase, Señor, su voluntad bendita de usted en este lugar, Señor. Amén y amén y amén y amén, Jesús. Bueno, amada iglesia, el Señor nos va a hablar hoy en esta tarde de bautismo de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 3, y vamos a ver del versículo 17, 13 al 17. 3, 13 al 17. San Mateo dice así, en el libro de San Mateo 3, del 13 al 17, dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor Jesucristo, después de que subió las aguas, después de que fue bautizado, vio que se abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces, pues, ¿quién como el Señor Jesucristo? Que tú le has dicho al Señor de ver de eso, ¿por qué? Pues Él era Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí? Vamos ahora al libro de San Mateo, capítulo 4, y vamos a ver del versículo 1 al 11. Amén. Dice así: Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí su palabra del Señor dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, Él tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque Él aquí anduvo en la tierra en persona. En persona anduvo aquí en la tierra predicando su palabra, que es el Santo Evangelio. Amén. Y entonces, después de que tuvo hambre, por eso dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es tener sed. Él sabe lo que es estar cansado, agotado.
Él conoce nuestras necesidades muy bien aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él ya anduvo aquí en la tierra, aquí estuvo en la tierra, y anduvo predicando su palabra, Sí, que es el amén. santo evangelio. Amén. En el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así es. Aún el enemigo, ¿cómo perturbó al Señor? También dice, siendo Jesucristo, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Como con la misma palabra, el enemigo atacaba al Señor Jesucristo, ¿sí? Con su misma palabra. En el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Hasta qué grado llegó que él pues tentara al Señor? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. El diablo entonces le dejó y se fue. Le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Como aún el enemigo, aún al Señor lo anduvo perturbando, pues cuánto más a uno. Peor si uno no ora, con mayor razón lo perturba a uno. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar siempre en oración, amén, pidiéndole a Dios. Sí, amén. Vamos ahora al libro de San Mateo, otra vez, pero vamos a ver el capítulo 9 y vamos a ver del versículo 35 al 38. San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Pero qué dice su palabra? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, lo más marginado también, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, recorrió muchas ciudades, pueblitos, aldeas, Él anduvo predicando el evangelio, entonces, ¿por qué vosotros no lo vamos a hacer? Con mayor razón, tenemos que hacer lo mismo. Amén. Predicar el santo Sí, evangelio. amén. ¿Sí? Porque muchos pues se dicen no ser cristianos, pero pues, solamente predica uno como en este lugar y hasta nada más. No quiere uno salir afuera a predicarle, afuera por los centros comerciales, por los tianguis, por las calles, por los hospitales, por donde se pueda. La mayoría no quieren salir a hacer ese trabajo que el Señor dejó, esa encomienda, esa orden. Entonces, si no sale uno, entonces ¿qué quiere decir? Que su palabra del Señor no se cumplió, esa orden no se cumplió, esa encomienda del Señor con sus siervos, con sus apóstoles, con sus pastores, con sus predicadores, con sus hijos, no se cumplió su palabra, quiere decir entonces.
Tenemos que salir a predicar su palabra para que su palabra se cumpla tal y como está en la Sagrada Escritura. Que muchos no lo hacen. Nosotros desde que salimos no he encontrado a alguno que siquiera ande predicando pues por los centros, por los centros comerciales, por los tianguis, por las plazas, por donde quiera, por los hospitales. Bueno, afuera quizás a lo mejor, no sé adentro, pero afuera, pues no he visto yo no me he encontrado con nadie que ande predicando. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, amada iglesia, es esforzarnos a salir a predicar. Sí, amén. No es que si queremos, es una orden de nuestro Dios y Señor, que hay que salir a predicar el Santo Evangelio, así como Él anduvo predicando, aun siendo Jesucristo, Él anduvo predicando. Entonces, ¿por qué vosotros no? En el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Había mucha necesidad. Entonces, por eso dijo el Señor, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, era mucha la necesidad, mas los obreros eran pocos. Sí, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este caso nosotros somos los obreros, nosotros somos los enviados. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Sí, hay que esforzarnos a hacerlo. Amén. Porque si no, el día que lleguemos a su presencia, pues el Señor nos va a hacer preguntas, si salimos a predicar, si se cumplió su palabra que Él nos dejó encomendada. Esa encomienda se cumplió en sus siervos, en sus siervas, en sus hijos de Jesucristo. Sí, amén. Y pues vamos a salir con que no fuimos. Nos vamos a quedar callados, mudos, cuando el Señor nos está aclarando ahí que no salimos porque tuvimos miedo, porque tuvimos vergüenza, porque qué dirán, porque ni creen. Y una de excusas que pone uno para salir. El Señor está ordenando hoy que salgan, está pidiendo que salgan a predicar el Santo Evangelio. Porque su venida se aproxima, su venida está ya a las puertas. No tarda ya en venir el Señor. Amén. Vamos ahora al libro de San Marcos 16, 15 y 16. Ahí está la encomienda. Dice, y les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Se refería a la creación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la encomienda en San Marcos 16, 15 y 16. No es que uno los amedrente, no es que uno los quiera obligar, no. Ahí está la encomienda en San Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la encomienda. Que no quieramos salir a cumplir esa encomienda, ese orden, pues ya es cosa de uno, pero pues ahí está. Dice el Señor en el libro de los Salmos 9, 17, los malos serán trasladados al Seol, que es el infierno. Dios nos libre de esos lugares. ¿Cuáles son los malos? Aquellos que se dedican a hacer crímenes e injusticias, aquellos hechiceros, aquellos que se dedican a la maldad, a asaltar, a robar, a destruir, a tantas cosas que se dedican, y que pues saben que hay Dios, sí saben que hay Dios, que existe Dios, pero al Señor nunca le oran, nunca lo alaban, nunca lo glorifican. Se dedican nada más a la maldad, a la injusticia. Por eso dice el Señor en el libro de los Salmos 9, 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se han olvidado de Dios. Habla de gentes que se han olvidado de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 1, y vamos a ver del versículo 23 al 33.
Pero vamos ahora al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 1. Y vamos a ver Proverbios 1, capítulo 1, versículo del 23 al 33. Dice el Señor: volveos a mi retención, y aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Está haciendo el Señor, cada que Él pasa a desplayar su palabra, hace un llamado a todos y a todas, que se acerque uno, que escuche uno de su palabra. Por eso dice: volveos a mi reprensión. Amén. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y los haré saber mis palabras. Amén. Mucho nos ha hablado el Señor, ha hecho muchos llamados. Cada que pasa el Señor hace esos llamados, pero pues la gente nada más se escucha. Han visto las predicaciones por las redes sociales, han escuchado la palabra también por la radio, han ido a prédicas como ahorita, les han hablado, pero pues no se arrepienten, no se deciden a creer en su palabra, a recibir su palabra del Señor, al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Así es. Ahorita no, después otro día. Yo tengo mi religión. Todos sacan sus religiones, sus tradiciones, pero las religiones y las tradiciones no salvan, ¿sí? Todo eso es idolatría. El que salva es Jesucristo, el que dio su vida por ti, por mí, por el mundo entero. Él es el que salva. Las religiones no salvan. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Pero bueno, dice el Señor, por más que el Señor hace sus llamados, pues la gente no hace caso. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 24? Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. O sea, no hicieron caso a su llamado, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis oír, dice el Señor. Dice: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿A qué le teme uno? Pues por lo regular uno le teme siempre a un sismo, ¿sí? A un terremoto que venga a dar. Si es en el día, cualquier hora que sea, nomás que sea en el día, pues sale uno de las oficinas, del trabajo, de la casa, en fin, sale uno a la calle, a lugares donde se libre uno. Así es. Si es que es de día. Y si es que es de noche, 2, 3 de la mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos sismos han pasado? Por lo regular son de noche. ¿Cuántos muertos han quedado bajo de los escombros? ¿Cuántos se han ido entre la vida y la muerte a los hospitales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor ya está cansado tanto hacerles llamados, tanto hacerles ver las cosas, y no quieren saber. Pues nada, ¿qué puede decir? Entonces, dice el Señor: también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere sobre vosotros una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice el Señor, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. El Señor también no los va a escuchar. Aunque griten, aunque lloren, no va a escuchar. Y en caso que lo escucha uno, dice el Señor, no responderé.
En el versículo 29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, que es la palabra de Dios, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, dice el Señor. En el versículo 31 dice, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice, mas el que me oyere, o sea, el que lo escuche, el que lo obedezca. Dice, mas el que me oyere vivirá confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El que escucha, Señor, el que obedezca al Señor. Amén. Porque no todos quieren escuchar, no todos quieren obedecer. Vamos ahora al libro de los Proverbios 8:36. Vamos al libro de Proverbios capítulo 8, versículo 36. ¿Qué dice el Señor? Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Señor. Y ahora vamos al libro de Jeremías capítulo 17 y vamos a ver el versículo 9 y 10. Dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El día que lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque esto va a ser algún día, dice que nuestro pago va a ser dependiendo lo que hayamos hecho. Eso va a ser el pago. Si hicimos bien, bien vamos a recibir. Y si hicimos mal, pues allá vosotros. Pero el pago va a ser dependiendo lo que hayamos hecho. Así es. Ahora vamos al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. ¿Qué nos dice el Señor en Hebreos 9, 27? Porque el Señor es el que está hablando, su Santo Espíritu del Señor está aquí, Él es el que está desplayando su palabra a su iglesia, a su pueblo. En mi caso, nada más soy un medio, pero el Señor es el que está desplayando su palabra en este día, en esta tarde, noche. Amén. Hebreos 9, 27. Amén. Vamos conforme a la palabra de nuestro Dios y Señor. Nosotros los predicadores, los que predicamos, no podemos predicar lo que creo, lo que pienso, lo que digo, o estar refiriéndose, predicando mi vida pasada. No puedo predicar eso jamás. Tenemos que ir directamente al grano, que es la palabra de nuestro Dios y Señor. Por eso, ahora vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice el Señor ahí? Dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día que el Señor nos vaya a traer su presencia, por aquí deja uno este cuerpo, se va uno inmediatamente a juicio. ¿Sí? Nos vamos a juicio, a rendirle cuentas al Señor qué hicimos en toda nuestra vida que Él nos concedió aquí en el planeta Tierra. Sí, amén. Así es. Los años que Él nos concedió, algunos les concedió 50, 60, 70, 80, 90 años. Pues dice el Señor, quiero saber qué hiciste en esos 85 o 90 años que te concedí de vida. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, ¿qué le van a decir al Señor? Porque esto va a ser algún día. De que vamos a llegar a su presencia, vamos a llegar a su presencia. Tarde o temprano. Por eso dice la palabra.
En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se va a un juicio, amada iglesia. ¿Bien? Sí, amén. Vamos a ver qué nos dice el Señor en 2 de Corintios. A ver, vamos a ver qué nos sigue diciendo el Señor en 2 de Corintios. En 2 de Corintios vamos a ver cómo el Señor nos sigue hablando en 2 de Corintios. Dice el Señor en 2 de Corintios capítulo 5:10. Dice, y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y eso lo dice el Señor. Lo volvemos a leer con Biblia en mano. Sí, amén. Dice en 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, está incluyendo a todo mundo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tenemos que llegar al tribunal de Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se refiere, Señor, hayamos hecho bien, hayamos hecho mal, vamos a recibir un pago. Y ese pago va a ser dependiendo de lo que hayamos hecho, va a ser el pago. ¿Sí? Depende de vosotros, amada iglesia. Amén. Amén. No porque estamos, por ejemplo, somos cristianos o porque estoy de este lado ya estamos seguros de la salvación. No, porque también la palabra del Señor dice, Señor, con poquito te condenas y con poquito te salvas. ¿Sí? Así es. Tenemos que hacer mucho el esfuerzo de hacer mucha oración y esforzarnos a hacer el bien. Vamos ahora al libro de San Lucas, vamos a Isaías 43:11. Dice el Señor en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fueras del Creador, fueras del Todopoderoso, del que hace salir su sol para malos y buenos, del que hace llover para justos e injustos, fuera de él no hay quien salve. Lo dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 43, y el versículo es 11. Amén. Vamos otra vez al libro de San Mateo, capítulo 10, y vamos a ver el versículo 28. San Mateo, capítulo 10, versículo 28. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en San Mateo capítulo 10 y el versículo es 28? Amén. Dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. A él debemos ser temerosos. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Jesucristo. Amén. Amén. Y lo volvemos a leer. En Mateo capítulo 10, versículo 28, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. A lo mejor, amada iglesia, todos los que no han escuchado que hay infierno, dirán, pues ¿qué entonces hay infierno? Obvio que hay infierno, amada iglesia. Todos los que me ven en las redes sociales. Obvio que hay infierno, existe el infierno. El infierno es real. ¿Sí? Así es. Vamos ahora, amada iglesia, a el libro de San Lucas, capítulo 16, y vamos a ver del versículo 19 al 28, a ver qué nos dice el Señor ahí en esa parte de San Lucas.
San Lucas capítulo 16 del 19 al 28. Pero vamos al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 16 y vamos a ver del versículo 19 al 28. Amén. Dice el rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pues al fin rico, tenía mucho. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Era un limonero, un pordiosero que estaba ahí en la puerta del rico, todo allagado, todo acabado, destrozado, el Lázaro. Y el rico, ingrato, injusto, no le dio ni las migajas que se caían de la mesa, aún teniendo mucho. ¿Qué pasó? Dice en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que fue Lázaro. Amén. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, que es el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba en el infierno. ¿Qué quiere decir que hay infierno? Obvio que hay infierno, madre iglesia, existe el infierno. En el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba en el infierno. Así es. Versículo 26 dice, además de todo esto está una gran cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta en medio de nosotros y vosotros, pues puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, ni unos pueden ir de aquí para allá, ni otros de allá para acá. En el versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Le pidió el rico a Abraham que enviara a Lázaro a su casa del papá del rico. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Como el rico, estando en el infierno, estaba consciente, estaba en sus 5 sentidos. Como se estaba acordando que tenía su casa, tenía su familia, tenía 5 hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los que se van al infierno, allá en el infierno se acuerda uno. Está uno en los 5 sentidos. Se acuerda uno de esta vida, de su casa, de sus familiares de uno, y con mayor razón se acuerda uno de todo lo que uno hizo, y por esa razón está uno en ese lugar. Ahí ya vamos a estar conscientes por qué razón está uno en ese lugar.
¿Qué quiere decir? Que existe el infierno, existe el infierno. Así es. Así es. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia, ¿sí? Con lo que hace uno, con lo que dice uno. Así es. Sí, así es. Porque muchas veces, pues dice uno cualquier palabrerío, cualquier cosa, blasfemias y lo que sea, pero, y se le olvida a uno, pero al Señor no se le pasa nada. Al Señor no se le olvida. El Señor no es como nosotros. Vamos ahora, amada iglesia, a otra vez a San Mateo capítulo 12, versículo 36. ¿Qué dice el Señor en Mateo 12, 36? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Así dice el Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué quiere decir? Que al Señor no se le pasa nada. A nosotros, a uno se le olvida, pero al Señor no. Porque de toda esa palabra que hayamos dicho, tenemos que rendirle cuentas al Señor. ¿Por qué razón dijimos eso? ¿Con qué fin lo dijimos? Así es. ¿Por qué lo dijimos? Tenemos que rendirle al Señor, aclararle por qué dijimos esos palabreríos. Sí, así es. Palabras de insolencia, Así palabras es. que hieren los corazones. Tenemos que rendirle al Señor cuentas de todo Así eso. es. Eso lo dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 36-37. Y ahora nos vamos al libro de Levíticos, capítulo 19, y vamos a ver del versículo 16 al 18. Pero nos vamos al libro de Levíticos. Levíticos capítulo 19. Capítulo 19, y vamos a ver el versículo del 16 al 18. ¿Qué dice el Señor? Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás con la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Por qué dice Jehová? Porque Jehová es el que está dando esa orden. En el versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero ¿qué dice en el 17? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Muchas veces no quieren ni ver al prójimo, al hermano, a la hermana, lo odia a uno, no lo quiere uno ni ver, no soporta uno que le hablen a uno, que se lo mencionen a uno, se molesta a uno, ¿sí? No quiere uno saber nada de él, tiene uno ese rencor, esa ira, esa mala voluntad. Quizás es envidia y tantas cosas que vienen, y por eso hay a veces mala voluntad en los hermanos. Aún el Señor le está hablando a su iglesia, a su pueblo en esta tarde. No le está hablando a los de allá afuera, porque pues los de allá afuera caminan como quieren, pero aquí nosotros como cristianos pues no podemos pues malvernos los unos a los otros. Y por eso dice el Señor en el 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Por qué dice Jehová? Porque Él es el que está dando esa orden. ¿Sí? Muchas veces por cualquier cosa, por malos entendidos, hay mala voluntad, contiendas, griterías,
murmuraciones y tantas cosas que acontecen. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor en Efesios 6:12. Efesios 6:12. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 6, y el versículo es 12. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 12. Sí, amén. En Efesios 6:12 dice el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, la lucha no es con tu ayuda idónea, la lucha no es con tus familias, con tus hijos, con el vecino. La lucha es con las potestades de las tinieblas. Eso lo dice el Señor en Lucas, en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, quiere decir que no es de persona a persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra de ellos es la lucha, ¿sí? Entonces tenemos que entender la palabra de nuestro Dios y Señor. Amén. Sí. Otra vez vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a ver el versículo 14 al 18. Efesios 5, 14 al 18. Amén. Dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Se revela, Señor, a todos aquellos que no conocen de la palabra o que pues no quieren, no se deciden a creer en su palabra, a recibir a Jesucristo como Salvador, a convertirse a Jesucristo. Por eso dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. En el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor no quiere que andemos como necios, sino Él quiere que andemos como sabios. ¿Sí? Como hijos de Jesucristo, como cristianos, como predicadores, tenemos que andar no como necios, sino como sabios. Amén. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el Señor que tenemos que estar aprovechando siempre el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son malos? Así Por es. todo lo que está aconteciendo hoy en la actualidad y que todo va de continuo al mal. Tenemos que aprovechar las oraciones, no dejar pasar las oraciones. ¿Qué es día de oración? Pues vamos a oración, Sí, amén. a la oración. ¿Qué Amén. es domingo? Con mayor razón vamos a la oración, es día de culto. Ahí vendremos a hacer después lo nuestro, pero hay que atender lo de Dios primero. Sí, amén. Aprovechando el tiempo quiere decir que continuamente estén en los cultos, en las oraciones, y que no dejen de orar en casa tarde y mañana continuamente, Sí, así como es. lo dice en Primera de Crónicas 16:11. Amén. Dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice el Señor que no nos embriague uno con vino. Y muchos, no tan solo con vino, están ingiriendo bebidas alcohólicas, aún siendo cristianos, siendo predicadores. Están ingiriendo bebidas alcohólicas. Andan borrachos, se van a cualquier lugar y
pues nada más dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo. Porque todos los que lo vean, aquel pastor, aquel predicador que anda borracho, pues para los que lo ven es un mal testimonio. Porque dirán, bueno, pues sí, mira cómo anda el pastor, mira cómo anda el hermano, mira cómo anda y predican. Entonces, mira, ¿para qué nos vamos a convertir nosotros? Para que seamos como ellos. Pues no, mejor así estamos bien. Dice el Señor, y ya no se arrepintieron, ya no creyeron en su palabra, ya no se convirtieron a Jesucristo. Y pues esas almas mueren en su pecado. Pero dice el Señor, yo reclamaré de tu mano esa sangre. Así es. O sea, nos va a ser responsables. ¿Por qué? Por el mal testimonio, por el mal ejemplo que dimos. Por eso, aquellas almas pues murieron en su pecado. Así es. Uno va a ser inmediato responsable. ¿Por qué? Por andar dando ese mal testimonio, ese mal ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado. Así Ahora, es. ¿qué nos dice el Señor en 1 Corintios 3, 16, 17? Dice el Señor en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos está haciendo el Señor una pregunta. Dice que si no sabemos. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos hace una pregunta que si no sabemos. Así es. En el versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. ¿Y cuántos no ven eso? Si ya lo vieron estos versículos, o sea, no obedecen, no se esfuerzan a obedecer. Siguen otra vez en sus embriagueces, en sus borracheras, dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo. Y eso es lo grave. Ese es el error ante la presencia de Dios. Vamos otra vez al libro de Amós, capítulo 5, 14. Pero vamos al libro de Amós. Amós capítulo 5, y vamos a ver el versículo 14. Amén. Dice el Señor en Amós 5, 14, buscad lo bueno. Dice el Señor que busquemos lo bueno. Amén. Dice, y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Pero ¿qué dice el Señor? Que busquemos lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Pero siempre y siempre cuando busquemos lo bueno, como dice la palabra de nuestro Dios y Señor. Amén. Ahora vamos al libro de San Juan, capítulo 3, y vamos a ver del versículo 1 al 8. San Juan 3, 1 al 8. Amén. San Juan capítulo 3 del versículo 1 al 8. Amén. Dice así: Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, el Señor le hablaba del bautismo y él no lo entendía, dice. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estaba hablando el Señor del bautismo, pero Nicodemo no lo entendía. Sí, así es. Bien. En el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Así es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es. Le decía al Señor, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es. Eso le dijo el Señor a Nicodemo. Sí, amén. Vamos otra vez a San Juan capítulo 4, 23, 24. San Juan 4, 23, 24. Dice en el 23, mas la hora viene, dice el Señor en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Versículo 24. Dios, dice, Dios es espíritu. Ahí está la palabra, Dios es espíritu. Sí, amén. O sea, el Señor, por ejemplo, ahorita, el Señor pues en persona está allá en su reino, su gloria, pero su Espíritu del Señor está aquí ahorita. Él es el que está desplayando su palabra a su iglesia, a su pueblo. Amén. Su Santo Espíritu del Señor aquí está. Gloria a Dios. Por eso dice en el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora vamos, amada iglesia, al libro de los Salmos 33, 13 al 15. Pero vamos ahora al libro de los Salmos 33, Salmos 33, 13 al 15. Dice así, 33, 13 al 15. Dice, desde los cielos miró Jehová. Él dice que desde los cielos está mirando el Señor. Dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. O sea, el Señor, desde allá, desde su morada, está mirando a todos los moradores, dice que de la tierra. Amén. Dice, Él formó el corazón de todos ellos. Él formó, dice, el corazón de todos ellos, o sea, de todo el mundo. Sí, amén. Dice, atento está a todas sus obras. ¿Qué quiere decir? Pues que a Él no se le pasa nada. Dice, atento está a todas sus obras. Él está atento a lo que hacemos. No tan solo lo que hacemos, está atento a lo que estamos pensando. Él sabe lo que estamos pensando, lo que decimos, lo que vamos a hacer o lo que hacemos. Él está atento, su palabra lo dice. ¿Sí? Amén. Él está atento, el Señor. A Él no se le pasa nada, ni se le olvida nada tampoco. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios 11, 20, 21. Abominación son a Jehová los perversos de corazón,
mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, dice el Señor. O sea, que pasen años, aunque pasen otros 100 años, pero dice que tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al libro de Proverbios 15, 28, 29. Pero vamos al libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 28 y 29. Dice en el 28 y el 29, dice en el 28, el corazón del justo piensa para responder. Cuando una persona es prudente, es sabia, pues ese piensa para responder cualquier cosa. Por eso dice su palabra, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Nomás hablan lo que quieren, lo que se les viene en su cabeza, de lo que hablan, lo que dicen. En el 29, Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los pecadores, los incrédulos, los que no quieren saber del Señor nada. Esos son los impíos. Por eso dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Amén. Gloria Pero a Él oye Dios. la oración de los justos. Vamos ahora otra vez a 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo es 12. Dice el Señor en 10:12 de Corintios. Amén. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Porque como decía el Señor antes, con poquito te condenas, con poquito te salvas, dice el Señor. No porque estamos de este lado ya estamos seguros, ya estamos en el cielo, no. Todavía estamos en veremos, porque la palabra de Dios dice, con poquito te salvas, con poquito te condenas. Tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia, Sí, amén. cómo andemos. Vamos ahora a Proverbios 15:3, pero vamos ahora al libro de los Proverbios, que es capítulo 15, versículo 3. Proverbios capítulo 15 y el versículo es 3. ¿Qué dice el Señor en 15:3? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea que al Señor no se le pasa nada. ¿Sí? Su palabra lo está diciendo, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice, mirando a los malos y a los buenos. O sea, a todos nos ve, a buenos y malos. Sí, amén. Al Señor no se le va a pasar nada, ni lo vamos a engañar. Así es. El día que lleguemos a su presencia, que esto va a ser algún día, pues ahí le vamos a tener que rendir cuentas dependiendo de lo que hayamos hecho. Ese va a ser el pago de vosotros. Así es. Queremos ser salvos, pues tenemos que regenerarnos, tenemos que hacer mucho en esta vida por nuestra salvación. Esta es la palabra que el Señor nos trajo hoy en esta tarde. La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sus bendiciones son para nuestras vidas.